Bienvenidos al módulo 3 de la Introducción al Derecho Ambiental Mexicano. En este módulo vamos a discutir la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988. En la presentación de hoy será provista por su servidor Eduardo Torres. Tengo 21 años de experiencia como abogado de Derecho Ambiental, socio principal de Justus Terra Environmental Group. Tenemos 30 años de experiencia en la industria automotriz, farmacéutica, electrónica y procesadora de alimentos. Nuestro correo electrónico es justusterraconsulting@gmail.com. Repetimos, justusterraconsulting@gmail.com. Este módulo está dirigido a ayudar al entendimiento del marco de derecho ambiental en los Estados Unidos mexicanos. Como es de rigor, todos los módulos que estamos presentando están disponibles para su conveniencia en español, en inglés y en portugués. Periódicamente estaremos publicando módulos adicionales, explicando en detalle distintos aspectos del derecho ambiental mexicano. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, pueden hacerla de la siguiente manera. Mediante nuestro correo electrónico, justusterraconsulting@gmail.com. Para aquellos participantes que estén conectados en la plataforma Zoom o de MS Teams, mediante el módulo de preguntas correspondiente, o para aquellos que están accesando este módulo por la plataforma de YouTube, nos pueden dejar comentarios en el portal correspondiente. Como es de rigor para este tipo de curso, el propósito de este módulo es educar a la audiencia de manera introductoria sobre el marco de derecho ambiental mexicano. Por tanto, no se reclaman derechos de autor sobre ninguna parte de las obras originales preparadas por ninguna persona, oficina o empleado de gobierno mexicano o de otro país como parte de los deberes oficiales de esa persona. Este módulo no sustituye el asesoramiento de un abogado u otro profesional de la consultoría ambiental. Si se requiere asesoramiento en materia medioambiental, se recomienda contactar una firma de consultoría como Justus Terra Environmental Group o consultar a un profesional competente de su preferencia. Vamos a hablar de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988. La ley establece las bases para la protección ambiental en México. Asigna autoridad entre los estados y la federación e intenta coordinar las agencias federales que son responsables de proteger el medio ambiente. Es una ley integral, algunos le llamamos ley marco, que aborda distintos dominios: la contaminación del agua, del aire y el suelo, la conservación de recursos y la aplicación ambiental. La presente ley se funda en una concepción integral del problema ecológico y en la decisión política de hacerle frente, debo decir, sumando los esfuerzos del Estado y la sociedad. La ley dispone que sean descentralizadas a las entidades federativas y a los municipios las facultades de prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, de participar en la prevención y control de la contaminación de las aguas y de prevenir y controlar la contaminación por ruido, energía térmica, vibraciones, olores y luces. En general, la ley establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Asimismo, establece un marco general sobre información y participación en asuntos ambientales, la responsabilidad por daño ambiental y otras formas para recurrir ante dichos daños. La ley
en su artículo 159, establece o reafirma el derecho a la información. Veamos. Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los estados y los municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten en los términos previstos por esta ley. Se considera información ambiental cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos. Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. La ley establece unos plazos para entrega de información y hacemos la salvedad que como reacción a los impactos de la pandemia del COVID-19, dichos plazos se encuentran actualmente en suspenso. Pero vamos a discutir lo que dispone la ley. La autoridad ambiental deberá responder por escrito a los solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor a 20 días a partir de la recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación. Si transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, la autoridad ambiental no emite su respuesta por escrito, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo para la parte promovente. Esto es lo que conocemos como la negativa ficta. La autoridad ambiental, dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de información, deberá notificar al generador o propietario de la misma de la recepción de la solicitud. Esto es importante en el cálculo de términos para responder en caso de que la parte promovente reciba una determinación adversa, bien sea mediante respuesta escrita expresamente indicando tal objeción o mediante la negativa ficta que por la falta de acción de la agencia. Ahora, les recuerdo que mediante el decreto, debido a los impactos sobre los recursos del Estado resultantes de la pandemia del virus de SARS-CoV-19, esos términos se encuentran actualmente en suspenso. Ya hablaremos más adelante sobre los particulares de esta suspensión en otro módulo. Una de las cosas que promueve la ley es el concepto de transparencia activa. La Secretaría desarrollará un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En dicho sistema, la Secretaría deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio nacional, a los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento ecológico del territorio, así como la información señalada en el artículo 109 y la correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental, los que serán remitidos al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. Los estados, los municipios, originalmente el Distrito Federal, ya hablaremos más adelante,
participarán con la Secretaría en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. Hablemos un poco de la estructura y contenido de la ley. Como esto es un módulo introductorio, hablaremos a grandes rasgos sobre ellos. Se puede decir que la ley se estructura alrededor de 4 conceptos básicos: política ecológica, manejo de recursos naturales, protección al ambiente y participación social. Se fundamentan en el sistema de concurrencias, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y las medidas de control, de seguridad y de régimen de sanciones. Veamos. La ley se encuentra estructurada por 6 títulos que contienen 25 capítulos y 9 secciones en 194 artículos y 4 artículos transitorios. La ley se estructura alrededor de 4 conceptos básicos: la política ecológica, el manejo de recursos naturales, la protección al ambiente y la participación social. Relativo al sistema de concurrencia y a la política ecológica, la ley establece también en bases de materia de concurrencia. Esto es muy interesante notar. Veamos primero la competencia federal. Son aquellos asuntos de alcance general en la nación o de interés en la federación. De competencia estatal o municipal, aquellos asuntos que no estén comprendidos en el rubro anterior, conforme a las facultades que las leyes le otorgan para ejercerlos en forma exclusiva o participar en su ejercicio con la federación en sus respectivas circunscripciones. En su título primero, artículos 4 y 5, nos habla también de la política general, las acciones en la materia de bienes y zonas de su jurisdicción, en el ámbito internacional de la materia, ¿verdad? Que son aspectos exclusivos de jurisdicción federal, de competencia federal. Cuando se afectan 2 o más entidades federativas, ese tipo de conflictos, pues entonces se atiende a nivel federal. La prevención y control de emergencias y contingentes ambientales, las actividades altamente riesgosas, la protección de flora y fauna silvestres, la prevención y control de la contaminación de la atmósfera y de las aguas en bienes y zonas de su jurisdicción, hablando de jurisdicción federal, el ordenamiento ecológico general, la regulación de las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos, el manejo de recursos del subsuelo, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre otros. Vamos a hablar ahora de qué materias caen bajo la competencia estatal y municipal bajo esta ley. Conforme al artículo 6 de la ley, le compete a los estados y municipios las siguientes materias. Veamos. La política ecológica local del estado o del municipio. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de su jurisdicción. La regulación de actividades no consideradas como riesgosas. El manejo de parques urbanos y zonas de conservación ecológica, estatal y municipal. La prevención y control de la contaminación atmosférica de las aguas y por ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores en bienes nacionales y bienes y zonas de su jurisdicción estatal y municipal. El ordenamiento ecológico local, la regulación con fines ecológicos del aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la federación. Fíjense que esto trata de competencia por excepción. En los centros de población, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en relación a los efectos derivados por la prestación de servicios de alcantarillado, limpia,
mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte, así como el manejo y disposición de residuos sólidos que no sean peligrosos, entre otros. El título segundo de la ley crea el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que se integra por diferentes categorías. Reservas de la biosfera, reservas especiales de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, parques marinos nacionales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, parques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica. Vamos a hablar del título tercero y cuarto de la ley. El título tercero es el que establece el aprovechamiento racional de los elementos naturales. Tiene capítulos específicos sobre agua y suelo, así como de la exploración y explotación de recursos no renovables. El título cuarto de la ley está dedicado a la protección del ambiente. Esto es atmósfera, agua, suelo, actividades riesgosas, materiales y residuos peligrosos y energía nuclear. Veamos ahora qué materias comprende los títulos quinto y sexto de la ley. El título quinto contiene la participación social. El título sexto hace referencia a las medidas de control de seguridad y el régimen de sanciones. En cuanto al régimen de inspección y vigilancia, en cuanto a las medidas de seguridad y las sanciones administrativas, y además tipifica los delitos de orden federal. Habíamos dicho en el principio de este módulo que la ley se considera también como una ley marco. Esto es que permite la operatividad del sistema en concurrencias, que para la materia ecológica es un avance significativo, ya que se sabe que los problemas ambientales pueden solucionarse con mayor facilidad en el sitio que se generan y con la participación de la comunidad que sufre los efectos del deterioro. Al establecer la competencia por materia correspondiente a los estados y municipios, la ley destaca la participación de estos en la prevención y control de la contaminación atmosférica, del agua y la que se produce por ruido, energía térmica, lumínica, vibraciones y olores, así como el manejo de residuos no peligrosos y la administración de parques urbanos y zonas de reserva ecológica. Con esto vamos a concluir el tercer módulo. En módulos siguientes estaremos platicando con mayor detalle de las leyes ambientales y principales, así como de ciertas particularidades, particularmente en tiempos de pandemia. Si usted ha completado este módulo a través de la plataforma de YouTube, puede dejar sus comentarios al final de esta presentación y suscríbanse para recibir notificaciones de nuevos módulos. Periódicamente estaremos publicando módulos adicionales, explicando en detalle distintos aspectos del derecho ambiental mexicano. Para más información, se puede comunicar con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico justusterraconsulting@gmail.com. Nuevamente, justusterraconsulting@gmail.com. Muchas gracias. Con eso concluye el módulo 3.